Mi novio desapareció cuando le dije que estaba embarazada. Lo busqué por todos lados. Años después, un desconocido me contó que llevaba en coma desde esa misma noche. ¿En qué momento se me fue la vida? Pero bueno, para entender todo lo que pasó, tengo que volver al principio. A cuando tenía 22, no tenía grandes cosas, ni muchas expectativas, la verdad. Vivía con mi mamá y mi hermana menor en un departamento chiquito, en una zona que no era peligrosa, pero tampoco linda. Papá se había ido hacía años, y si bien a veces mandaba algo de plata, éramos básicamente nosotras tres contra el mundo. En ese momento, yo soñaba con estudiar en la universidad, aunque no tenía ni idea de qué. Me gustaba leer, escribir, y tenía buena memoria, pero los sueños no se pagan solos, así que decidí salir a trabajar mientras juntaba algo. Después de repartir currículums por todos lados, una tarde me llamaron de una cadena de supermercados bastante conocida. No era gran cosa, pero para mí fue como ganar la lotería. Era mi primer trabajo formal. Empecé como repositora. El sueldo no era bueno, pero era un ingreso fijo. Me pagaban en fecha, tenía obra social y podía comprar algunas cosas que en casa siempre faltaban. Mi mamá se emocionó más que yo. Me abrazó y me dijo: «Vas a salir adelante, hija. De a poco, pero vas a salir». El trabajo era duro. Me levantaba a las 5 de la mañana, viajaba 1 hora y media para llegar y pasaba todo el día parada, cargando cajas, acomodando góndolas, sonriendo a gente que te mira como si fueras invisible. Pero no me quejaba, en serio, porque sentía que estaba haciendo algo por mí. Hacía cuentas todo el tiempo. Si ahorraba tanto por mes, en un año podía empezar una carrera corta, aunque sea una tecnicatura, algo que me sacara de ahí. Porque eso lo sabía desde el día 1. No quería pasar mi vida en un supermercado. No tenía pareja, ni amigos cercanos. Nunca fui de salir mucho. Mis días eran trabajo, casa, ayudar con mi hermana y dormir. Así pasó casi un año entero. Hasta que un día llegó él. Pero eso es otra parte de la historia. Me acuerdo perfecto del primer día que lo vi. Tenía una gorra negra, una remera, de esas que parecen gastadas a propósito, y un par de auriculares colgando del cuello. Llegó con unos bultos enormes en el carro de reparto y se lo notaba muerto de calor, pero aún así sonrió. No muchos lo hacían. «¿Te ayudo con esto?», me dijo señalando unas cajas que estaban trabando el paso. «¿Vos me vas a ayudar a mí?», le dije en broma. «Solo si después me dejas pasar primero en la fila del almuerzo», respondió. Y así fue el primer cruce. Nada de otro mundo, pero algo quedó. Después supe que se llamaba Nico. Tenía 25 años y laburaba en distribución para otra empresa. No era parte del supermercado, pero pasaba casi todos los días por ahí, porque repartía productos en esa zona. No era pesado, ni canchero, todo lo contrario. Tenía esa calma que te da confianza, como si no necesitara impresionar a nadie. Siempre que pasaba, dejaba un comentario gracioso, me saludaba con un gesto o preguntaba si necesitaba algo. Al principio pensé que solo era amable. Después me di cuenta de que me buscaba y que yo también lo esperaba sin darme cuenta. No sé cuántas semanas pasaron, tal vez un mes. Un día que no tenía turno, me acerqué igual al súper para comprar algunas cosas. Y ahí estaba él, con el camión estacionado y una coca en la mano. «¿Vos también venís los días libres? Esto ya es amor, ¿eh?», bromeó. Charlamos un rato y antes de irme, se largó con lo inesperado. «¿Tenés planes este sábado?». «No». «¿Por?». «Pensé que podríamos ir a tomar algo, un café, una birra, lo que te guste». Me agarró medio desprevenida, pero dije que sí. No porque estuviera perdidamente enamorada, ni porque necesitara salir con alguien, sino porque me hacía bien sentirme vista. Sentir que alguien quería pasar tiempo conmigo sin pedirme nada. Y la verdad, tenía ganas. El sábado salimos, nada lujoso, una cervecería de barrio. Charlamos por horas. Me habló de su familia, de cómo odiaba madrugar, pero le gustaba manejar, de que había hecho solo el secundario y que tampoco sabía bien qué quería hacer con su vida. Yo le conté de mi hermana, de mi mamá, de mis ganas de estudiar algo. No hubo besos, no hubo nada físico esa primera vez. Solo una conexión tranquila, de esas que no se fuerzan. Me acompañó a casa, me dijo que la había pasado bien y se fue.
Esa noche me dormí con una sensación rara, como de que algo lindo estaba por empezar. Y en parte tenía razón. Después de algunas salidas, algunos mensajes nocturnos y un par de excusas para vernos más seguido, nos pusimos de novios. No fue un evento, ni una charla larga. Un día me abrazó, me miró a los ojos y dijo: «Somos, ¿no?» Y yo dije que sí. Con Nico todo era tranquilo. Nada de escenas, ni promesas ridículas, ni fotos para redes. Nos veíamos, cocinábamos algo, veíamos películas. A veces dormía en casa cuando mamá no estaba, y otras veces yo me escapaba un rato a su departamento. Vivía solo en un monoambiente alquilado en Lanús, bastante chico, pero limpio y ordenado. No tenía casi fotos, ni cuadros, ni adornos. Era un lugar práctico, sin recuerdos. Con el tiempo empecé a preguntarme por su familia. No porque me faltara algo, sino porque era raro lo poco que hablaba de su vida antes de venir a Buenos Aires. Una vez, mientras cenábamos, le pregunté si extrañaba a su gente de San Luis. A mi vieja un poco, a los demás no tanto. Me dijo que su viejo había muerto hacía años, de un infarto, que su mamá se había vuelto a casar con un tipo con el que él no se llevaba, y que por eso había decidido venirse a Capital. Allá no me quedaba nada, ¿sabes?, me dijo una noche mirando el techo mientras fumaba. ¿Y amigos? Un par, pero nada muy profundo. Soy medio solitario. Yo no insistía, no era de presionar, aunque adentro mío sentía que había algo que no me estaba contando, tampoco me parecía tan raro. No todos tienen familias perfectas, y mucho menos ganas de hablar de ellas. Pasaron los meses. Nos veíamos cada vez más seguido. Él conoció a mi mamá, y aunque no fue una relación muy cercana, se llevaban bien. Mi hermana lo adoraba. Decía que era distinto a los otros. Él no tenía a nadie que lo llamara para su cumpleaños. Ni siquiera en Navidad lo esperaba algún mensaje. Yo empecé a ser su único punto de apoyo. Y al principio, eso me hacía sentir especial. Pensaba, bueno, por lo menos tiene a alguien que lo quiere de verdad. No sabía que esa soledad suya algún día se iba a volver mi propio vacío. Un año después de haber empezado a salir con Nico, sentía que mi vida finalmente estaba tomando algo de forma. Seguí trabajando en el supermercado, pero también me animé a algo que venía postergando desde hacía tiempo. Empecé a estudiar. Me anoté en un instituto cerca de Lanús para hacer una tecnicatura en asistente contable. Duraba 2 años. No era nada muy soñado, pero era algo. Una puerta, una posibilidad, algo que me sacara de la rutina de reponer góndolas y atender clientes malhumorados. No fue fácil. Salía del trabajo y me iba derecho al instituto. Volvía a casa tarde, rendida. Pero no me quejaba. Al contrario, sentía que por fin estaba haciendo algo por mí. Nico me apoyó. Me prestó su notebook cuando la mía se rompió. Me ayudaba con planillas. Y me mandaba mensajes cuando sabía que tenía un examen. Era un chico tranquilo, de pocas palabras, pero estaba ahí. Pasó el tiempo y terminé la carrera. 2 años que se me pasaron volando y que al mismo tiempo me marcaron para siempre. Conseguí un laburo como auxiliar contable en una oficina cerca de casa. No ganaba una fortuna, pero me alcanzaba para dejar el supermercado. Ese día me sentí poderosa. No por el sueldo, ni por el título, sino porque había salido de un lugar en el que me sentía estancada. Con Nico seguíamos bien. Nos veíamos casi todos los días, compartíamos mucho, pero cada uno seguía en su casa. Yo con mi mamá y mi hermana, él en su depto chico pero prolijo. No hablábamos mucho de futuro, no hacíamos grandes planes, pero dentro de todo estábamos bien. A veces cuando hablábamos de cosas más serias, él se cerraba un poco. No le gustaba hablar de su familia, ni de lo que vendría después. Una vez, medio en chiste, le pregunté si pensaba que íbamos a vivir juntos alguna vez. Se quedó en silencio. No sé, no me va mal así, me dijo y cambió de tema. En ese momento no le di importancia. Pensé que ya se iba a ir soltando, pero mirándolo, en retrospectiva, capaz que ya estaba todo dicho. Una mañana me levanté para ir a trabajar y me di cuenta de algo que me heló la sangre. Hacía semanas que no me bajaba. Al principio pensé que era el estrés. Me había pasado alguna vez, pero esta vez era diferente.
Me sentía rara, distinta. No podía explicarlo, pero mi cuerpo me hablaba. Ese mismo día, cuando Nico llegó de trabajar, se lo dije. ¿Te hiciste el test?, me preguntó, serio. Todavía no, prefería ir al médico. Bueno, vamos, decime cuándo tenés turno. Conseguí uno para el martes siguiente, a las 9 de la mañana. Él trabajaba en un turno nocturno esa semana, así que supuestamente iba a salir de trabajar a las 6 y acompañarme. Me cambio, desayuno algo y vamos, me dijo, como si fuera un trámite más. Esa noche me acosté con una mezcla de miedo y esperanza. Si estaba embarazada, mi vida iba a cambiar para siempre. Y al mismo tiempo, no me imaginaba todo eso con nadie más que él. Pero llegó el martes, las 8:30 de la mañana, y él no estaba. Le mandé un mensaje, nada. Lo llamé. Apagado, pensé. ¿Se quedó dormido? ¿O le pasó algo? ¿O perdió el colectivo? Cualquier cosa, menos la verdad. Al final fui sola al médico. Esperé en la salita con la panza revuelta, temblando. Cuando la doctora me dio el resultado, me largué a llorar. No sabía si era alegría, miedo o un derrumbe completo. Solo lloraba. ¿Estás sola?, me preguntó la médica. Y asentí con la cabeza. Volví a casa con la receta de vitaminas en la mano y el alma hecha pedazos. Cuando abrí la puerta del departamento, todo estaba igual. Menos yo. Esperé. Horas, nada. No volvió. Esa tarde lo llamé de nuevo. Y al otro día. Traté de contactarlo por todos los medios, pero no hubo caso. Pasaron 3 días. Y ahí lo entendí. Se había ido. Así, sin más. Con mi miedo. Con mi panza. Con mi vida recién explotando. No tengo forma de explicar lo que sentí. Ni siquiera lo odio. Creo que lo que más me dolió fue la cobardía. Porque si me lo decía en la cara, si me enfrentaba, al menos sabía con qué estaba lidiando. Pero número. Desapareció. Después de esa mañana, en la que no apareció para acompañarme al médico, y después de esos días en los que ni contestaba ni volvía a casa, empecé a hacer lo único que me quedaba: buscarlo. Primero llamé al celular como 20 veces. Después mandé mensajes de texto, todo en silencio, siempre apagado. Pensé que podía haberse quedado sin batería o sin crédito. Era 2006, esas cosas pasaban. Así que fui a su departamento. Golpeé de nuevo. Esperé en la puerta. Nada. Volví al otro día y al siguiente. Nunca más abrió. Entonces decidí ir a su trabajo. La empresa donde él hacía distribución estaba cerca de una avenida grande. Era enorme, una de esas con 1000 empleados, seguridad en la entrada y puertas automáticas. Pedí hablar con alguien del área donde trabajaba. Me atendieron bien, pero no me dijeron nada. Disculpa, no podemos dar información personal de nuestros empleados. ¿Pero él sigue trabajando acá? No te puedo confirmar eso. No me dejaban pasar. No me dejaban saber. Y yo estaba sola, con una panza invisible y una angustia enorme que no podía explicarle a nadie. Volví a su edificio varias veces más. Hasta le pregunté al portero si lo había visto. Me dijo que no, que hacía días que no lo veía entrar ni salir. Y ahí empecé a pensar, ¿se volvió a San Luis? ¿Tuvo alguna emergencia con su familia? Pero no tenía forma de saberlo. Nunca me dio un teléfono fijo. Nunca conocí a su mamá. Nunca tuve un nombre, una dirección, nada. Siempre hablaba poco de su familia. Y yo nunca insistí. El pensamiento que más me dolía no era ese. No era que algo le pasó. Era otro, más crudo, más seco, más directo. Se fue porque no quiso hacerse cargo. Así, simple. Como si yo fuera un bulto que se puede dejar atrás. Varias veces me tentó la idea de ir a la policía, de hacer una denuncia, de preguntar si alguien sabía algo. Pero después pensaba en la escena. Vengo a denunciar que mi novio me dejó y desapareció. ¿Qué me iban a decir? ¿Que me jodiera? ¿Que no era la primera? ¿Que seguro exageraba? ¿O que me lo merecía? Así que no fui. Y me lo guardé, todo. Me guardé el abandono, la angustia, el miedo. Y empecé a caminar sola, con una criatura creciendo adentro, y sin saber si algún día iba a tener una respuesta. Ya habían pasado 4 meses desde esa mañana, en la que me enteré que estaba embarazada y él simplemente se esfumó. 4 meses de llamarlo sin respuesta, de pasar por su edificio como si fuera una maldita rutina, de mirar el celular con la esperanza tonta de ver su nombre en la pantalla.
Pero nada. En algún momento me resigné. No fue de golpe, fue un desgaste, una muerte lenta de la ilusión. Ya no lloraba, o sí, pero de otra forma, más en silencio, más adentro. Una tarde volvía del trabajo y me bajé del colectivo unas cuadras antes. No lo planeé, solo lo hice. Caminé hasta su edificio, como si algo me arrastrara. No sé por qué. Capaz una parte de mí seguía esperando que apareciera, que bajara a buscarme, que todo esto fuera un error. Cuando llegué, toqué el portero, sin pensarlo. ¿Solo lo toqué? ¿Sí?, dijo una voz del otro lado, y exploté. Le dije de todo. Lo insulté de 1000 maneras. Le grité que era un cobarde, que cómo podía mirar a la cara después de lo que me hizo. Le dije que estaba embarazada, que me había dejado sola, que era una basura de persona. Dale, baja, y decímelo en la cara. Hubo un silencio largo, y después la puerta se abrió. Bajó un tipo, pero no era Nico. Era un flaco alto, con rulos y cara de no entender nada. Perdón, ¿qué pasa? Lo miré. Me miró y sentí cómo se me desmoronaba todo. ¿Vos? ¿Vivís acá? Desde hace 1 mes y medio, más o menos. ¿Estás buscando al que vivía antes? Me quedé dura. Asentí con la cabeza. No sé, creo que se fue a otra provincia. El dueño me dijo que pagaron todo y entregaron las llaves desde allá. No dije nada más. Solo me fui. Caminé sin rumbo, con los ojos llenos de lágrimas que no salían. Fue raro, como si el cuerpo no me diera permiso para llorar de nuevo. No me dolía el abandono, me dolía la confirmación. Ahí me di cuenta que ya no iba a volver, que había huido, literalmente. Esa noche me miré al espejo y me dije, vas a ser mamá sola, y lo vas a hacer bien, no fue fácil, ni cerca. Pero algo dentro mío se endureció. ¿O se rompió? No sé. Lo cierto es que seguí. Fui a los controles, cambié de médico, me compré libros, aprendí sola. Y los meses pasaron. Mi hijo nació en pleno noviembre. Fue un parto largo, agotador. Estaba mi hermana conmigo. Cuando lo escuché llorar por primera vez, todo cambió. No se fue el dolor, pero tuvo sentido. Le puse un número que me gustaba desde chica. No llevaba el apellido de Nico, ni una letra de él. Un tiempo después, ya de vuelta en la oficina, conocí a un compañero nuevo. Nada del otro mundo. Buena onda, tranquilo. Al principio solo charlas, después café y con el tiempo algo más. Me hizo reír, me escuchó, me esperó. No fue de un día para el otro, pero empecé a rehacer mi vida, con errores, con miedo, pero también con ganas. Ya habían pasado 2 años desde que Nico desapareció. 2 años de silencio, 2 años de criar sola, de buscarlo, de odiarlo, de llorarlo, de olvidarlo y de volver a recordarlo. 2 años sin saber absolutamente nada, y de repente, una tarde cualquiera, el universo decidió mover algo. Volvía del trabajo, cansada como todos. Era uno de esos días pesados donde la ciudad parece escupirte encima, y el subte solo empeora todo. Me subí al vagón de la línea B, como siempre, y me acomodé cerca de la puerta. En eso vi que alguien me miraba, un flaco, de unos 30 y pico. Tenía esa cara de «te conozco, pero no estoy seguro». No le di bola. Pero cuando el tren frenó en la siguiente estación se me acercó. «Disculpa, ¿vos sos Mariana?» Lo miré sorprendida. «Sí, ¿nos conocemos?» «Yo soy Maxi. No creo que me recuerdes, pero soy amigo de Nico». Bueno, era amigo. Nos cruzamos una vez cuando fuimos a tomar algo, hace bastante. Mi cuerpo se tensó. ¿De Nico R? Sí, él. Perdón que te pare así. Dudé muchísimo. No estaba seguro si eras vos, pero no sé, te vi y me animé. Me quedé en silencio, un poco confundida, un poco mareada. ¿Sabes algo de él? El pibe bajó la mirada. Sí, justamente ahora estaba yendo a la clínica. Está internado desde hace 2 años. Tuvo un accidente. ¿Grave? Desde entonces está en coma. Me agarré del pasamanos como pude. ¿Qué? Sí. Fue poco después de que... Bueno, no sé qué pasó entre ustedes, pero lo internaron al toque. La moto quedó hecha pelota.
La madre se lo llevó a una clínica cerca de zona oeste. Yo voy a visitarlo cada tanto. ¿2 años? Sí, 2 años clavados. Sentí una presión en el pecho, una mezcla de náusea, angustia y no sé qué más. Perdón si esto es un bajón, agregó, pero pensé que quizás querías saberlo. No es fácil para nadie. El tren frenó en la próxima estación. Me bajé sin decir mucho más. Gracias, alcancé a decirle. De nada, cuídate. Y ahí se cerraron las puertas. Caminé sin pensar. No sabía si llorar o vomitar. 2 años. Estuvo en coma desde el mismo momento en que desapareció. Y yo pensé que me había dejado. Pensé que era un cobarde, un hijo de puta. Un tipo más que huía. Y capaz sí. O capaz número. No sabía qué pensar. Solo sabía que una parte de mí quería ir a verlo. Y otra parte no sabía si podría soportarlo. Pasaron 3 semanas desde esa primera visita. Y volví. Volví muchas veces. Algunas iba sola, otras con mi hijo. No le dije, él es tu papá al principio. Solo le dije que era alguien dormido, que había que hablarle bajito. Y él hablaba, contaba cosas simples, que le gustaban los dinosaurios, que le daba miedo la oscuridad, que en el jardín comía galletitas. Y yo me quedaba mirándolos. Una escena rota, incompleta, pero real. No sabría explicar por qué, pero sentía que Nico escuchaba. Algo en mí me decía que sí, que no estaba ahí por nada, que algo lo mantenía. Un viernes a la mañana me llamó la clínica. Atendí sin pensar, y la enfermera del otro lado fue directa. Mariana, quería avisarte que esta madrugada... ¿Nicolás falleció? Silencio. Me temblaron las piernas. Me senté en el piso de la cocina. ¿Sufrió? Fue lo único que pude preguntar. Nomber fue tranquilo, estaba dormido. La máquina marcó una baja progresiva. El cuerpo se apagó solo. Agradecí, corté y lloré. Lloré en silencio. No era solo por él. Era por todo lo que no fue. Por lo que podría haber sido, por lo que nunca voy a saber. Pero también sentí algo raro. Una paz que no esperaba. Como si él me hubiese estado esperando. Como si necesitara saber que estábamos bien. Y recién ahí pudo irse. Fuimos al entierro. Fui con su mamá y con mi hijo. No dije mucho. Solo llevé una carta escrita a mano. La dejé junto a las flores. Mi hijo no entendió todo, pero me abrazó fuerte. Y yo sentí que, aunque no hubo final feliz, hubo un final. Y eso a veces también vale. Hoy tengo 41 años. No sé si eso me hace una persona más fuerte, pero sí sé que todo lo que viví me marcó. A veces me despierto en medio de la noche con el corazón acelerado. No por pesadillas, sino por recuerdos que se meten sin permiso. Esa época fue tan confusa, tan solitaria. Me da tristeza, una tristeza que no pasa del todo. No solo por lo que pasó con Nico, sino por cómo pasó todo, por lo sola que me sentí, por las cosas que nunca se dijeron, por los abrazos que nunca llegaron. Todavía hay días en los que me pregunto si podría haber hecho algo distinto. ¿Y si lo hubiera buscado más? ¿Y si no hubiera bajado los brazos tan rápido? Ya sé que no tiene sentido cargar con esa culpa, pero la culpa no es racional. Se mete como una humedad y a veces vuelve, incluso cuando pensás que ya no está. Contar esta historia me removió muchas cosas. Me hizo volver a ese cuarto 207, al tubo, al ruido de la máquina. Al día que vi a mi hijo hablarle a su papá dormido. A la primera ecografía sola. Al portero eléctrico que nunca respondió. Pero también me hizo ver que no todo fue dolor. Me hizo dar cuenta de que sobreviví. Que mi hijo creció sano, con amor. Que encontré otras personas buenas en el camino. Y que la Mariana de 22 años no estaba rota. Solo estaba sobreviviendo como podía. Hoy no soy una mujer feliz todo el tiempo, pero la llevo como puedo.